Me llamo Eugenio Bacaicoa, soy navarro, nacido en Puente la Reina, un pueblo importante en el Camino de Santiago, puesto que es allí donde se juntan todos los caminos que vienen de Europa. Y allá nació, si queréis, mi vocación misionera, y en un momento dado decidí de marcharme a los Padres Blancos, y en el 23 de septiembre del año 1968 aterricé en Bobo de Dioulasso. Desde entonces, pues prácticamente toda mi vida se ha situado en este país, Burkina Faso, y también unos años en el Chad. El Alto Volta de entonces no tenía más que una carretera asfaltada de 100 kilómetros. Ahora tiene casi 3.000 kilómetros o quizá más, porque están haciendo aún más. A nivel de escuela, por ejemplo, había el 6 o 7% de niños escolarizados. Casi todo niños, además, puesto que entonces la promoción de la mujer no estaba quizá a la altura de las circunstancias. Aún ahora hay mucho que luchar también. Y entonces ahora hay casi un 40% de niños que van a la escuela en Burkina Faso. En otros países aún quizá la cosa esté mejor. La salud también había mejorado. Y hablo en pasado porque con el tema del SIDA, la esperanza de vida de una persona ha bajado de nuevo. Habíamos llegado a los 46, 48 años, ahora andamos por los 40, 42. Políticamente es quizá donde menos progresos se vean. Seguimos con regímenes presidenciales en casi toda África, si queréis, en donde las elecciones pues son siempre unas elecciones mediatizadas, no iba a decir corruptas, pero mediatizadas por lo menos, y en donde se sabe que, pues sí, el que llega al poder hará todo lo que pueda para sentarse bien en su silla y no moverse de ahí. Viven de lo que producen ellos mismos. Utilizan algo de mijo, la producción más importante es el mijo. Utilizan algo de mijo para vender a los comerciantes, eso les permite comprar ropa, comprar una bicicleta y comprar una azada y en fin, y mandar a los niños a la escuela, que también hay que comprarles unos cuadernos y algunos lápices y cosas por el estilo. O sea, es una economía primaria y de ahí no pueden avanzar más. Pero también puedo decir que viven quizá más felices y más tranquilos que otros países que tienen riquezas, porque la riqueza del continente africano está empobreciendo ese mismo continente, porque esas riquezas, por culpa de la corrupción, pues se las llevan primero muchos dirigentes del país, que también están corruptos, y también se las llevan sobre todo los multinacionales. Hay algunos dirigentes sindicales, también existe el sindicalismo en África, hay algunos dirigentes también políticos que no se han dejado llevar por la corrupción, y luego estamos, pues sí, estos estamentos intermediarios entre la población y la clase dirigente, que somos pues los misioneros, las ONGs, los maestros también pondría ahí. Los maestros han tenido una importancia muy grande. Les gusta mucho la televisión, les gusta mucho. En las ciudades hemos visto cómo, pues gracias a la electricidad, está cundiendo esto. Y en los poblados donde no hay luz, ¿qué está haciendo la gente? Pues están comprando placas solares que luego acumulan la energía en unas baterías, la gente que tiene algo de dinero, algún comerciante y tal, y luego compran una televisión y ponen a las noches, como allá no hace falta no hace falta calefacción, a la noche al aire libre ponen la televisión, y a veces algunos aprovechan para vivir de eso. Y cobran como una entrada, como si fueras al cine aquí. ¿Qué visión tienen de nosotros? Ellos piensan que hemos tenido mucha suerte en la vida. Eso es verdad. Y además, me contaba uno, en fin, medio en broma, medio en serio, no, era más bien en serio, casi. Me decía, pero es que vosotros, yo no sé cómo os arregláis, pero sacáis dinero de cualquier sitio. Vais delante de una pared y le dais a unos botones ahí y os sale el dinero. África, si queréis, está llegando a Europa, es una forma también de trabajar por el mundo africano. Y estuve hace 15 días, estuve ahí, y empieza a ver, por supuesto, el barrio donde están mis compañeros es un barrio en un 90 y tantos % de africanos. Y empieza a ver alguno del Burkina Faso, Costa de Marfil, pero lo que más eran
ahí venían muchos de estos de Guinea, de toda esa zona, sí, del mar, si quieres. ¿Qué les impulsa? Pues un poco lo que te he dicho antes. Ellos consideran que nosotros vivimos en un paraíso terrenal en donde todo nos cae del cielo, incluso el dinero. Y claro, eso les atrae. Y ellos, primero, el primer impulso que tienen no es solamente por ellos, es por salvar a la familia. La primera impresión es fracaso, un fracaso, porque se dan cuenta de que tampoco aquí la gente vive del cuento, que hay que trabajar y que hay que luchar también por la vida. Y luego encuentran también un mundo hostil, indiferente y hasta hostil. El problema es que la corrupción es doble. La corrupción allá, creo que lo he comentado antes, la corrupción allá y la corrupción aquí. O sea, allá hay personas corruptas, sobre todo en el mundo político, y no solamente en el mundo también comercial, las hay también muy corruptas. Y luego los grandes trusts internacionales aprovechan de esas mafias o de esas personas corruptas para también ellos influenciar y agenciarse con las riquezas de África. El coltán es algo curioso. El coltán se produce solamente en el Congo, República Democrática del Congo, en el este además, no en todo el país. Allá el coltán lo sacan a la superficie muchas veces gente joven, hasta niños. Muchos de ellos mueren en el intento, puesto que son minas que están a 4 o 5 metros nada más de profundidad, y a veces les falta respiración, a veces se cae a lo mejor una bóveda o lo que sea, y hay niños que mueren muchas veces, y ese coltán que lo explotan muchas veces gente joven, niños incluso, enseguida cae en posesión de gente extranjera, por ejemplo, de los países limítrofes, como Ruanda, como Uganda, como otros países. Y estos son los que exportan. El primer país exportador de coltán es el Ruanda, y el Ruanda no produce. Si vamos a mirar en cifras macroeconómicas, ahí quizás se nos cae el alma a los pies, puesto que venga a luchar contra el hambre y resulta que la cifra de gente que sufre del hambre cada vez aumenta más. Hace un par de años se hablaba de 900.000 que andaban con el hambre, y ahora se habla ya de más de 1 millón de personas que sufren del hambre en el mundo. Entonces, estas cifras macroeconómicas nos pueden a veces un poco apabullar. Y yo pienso que eso no es, el verdadero barómetro. El verdadero barómetro es ver que la escolaridad ha aumentado un poco, que la gente viste mejor, la gente tiene más higiene en sus casas, han hecho letrinas para poder vivir de una manera más digna. La gente también puede mandar a la escuela más chavales que no mandaban antes, y a mí he hecho a veces a una escuela, y cuando a veces pasaba con la moto y veía una reata de chavales y chavalas que iban a la escuela, que a veces hacían 6, 8 kilómetros para ir a la escuela a pie, allá no hay autobuses escolares, y decías eso, pues mira, este es el futuro. Para mí son las pequeñas realizaciones. Yo no me atrevo a hablar de cifras macroeconómicas, ahí me pierdo. Sé que la culpa de estas cifras macroeconómicas que van aumentando cada vez es fruto también de la globalización. La globalización se dijo que era una cosa muy buena. Sí, era muy buena para los que tienen. Para los que no tienen es muy mala. Mans Unides, gràcies per col·laborar.